Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Estoy tratando de averiguar por qué hay una red de cuevas subterráneas jesuitas llena de arte egipcia, islámica, budista, cristiana, pagana en general. Se dice que los jesuitas son el ala militar de la Iglesia Católica, un verdadero ejército sagrado, por así decirlo. ¿En qué tipo de actividad se involucrarían estas fuerzas? ¿Fabricación? ¿Falsificación? ¿Espionaje? El juramento no oficial es particularmente un hormigueo en la columna vertebral. El lema oficial no es menos desconcertante. Dice Ad Maiorem Dei Gloriam, significado a la mayor gloria de Dios. En inglés simple significa que los fines justifican los medios. Pero, ¿cuáles son los fines? No sé qué pensar si se trata de un incidente aislado o no, pero dudo mucho que lo sea. ¿Es esta la única cueva de este tipo o solo el único que conocemos? Y seguro que esto también es una coincidencia ¿qué pensáis? Muy bien, veamos lo que tenemos. A las afueras de la ciudad de Maastricht, en Holanda, cerca de la frontera belga, puedes encontrar una de las canteras de piedra caliza más exquisitamente talladas del mundo, conocida como Jesuitenberg o Montaña de los Jesuitas, donde nos encontramos con la Cueva de los Jesuitas. Los pasadizos subterráneos que descienden a una profundidad de 45 metros se cavaron entre 1704 y 1880, cuando la piedra de marga se usó ampliamente como material de construcción, según la versión oficial, pero el sorprendente arte y escultura no apareció hasta alrededor de 1860, 2 años antes que la cueva fue abandonada, cuando los jesuitas se establecieron por primera vez en el área. El relato oficial dice que durante los siguientes 100 años, los estudiantes jesuitas completaron más de 400 obras de arte, incluidos relieves, frescos y dibujos al carbón. Hay toros alados, una réplica de Alhambra, un templo hindú, representaciones de Cristo junto a Buda, la cabeza del faraón egipcio Ramsés II y tenemos la Blancanieves y los 7 enanitos. La mayor parte, de hecho, es bastante confuso y no tiene nada que ver con el cristianismo. La historia cuenta que los estudiantes tenían el día libre todos los miércoles de la semana y se aventuraban en el bosque montañoso en busca de fósiles de dinosaurios en las canteras abandonadas. El área también alberga la formación Maastricht, una formación geológica en los Países Bajos y Bélgica que se remonta en el Cretácico. Hace alrededor de 66 millones de años. ¿Pero qué me dices? ¿66 millones de años? Vaya hombre. Pero cuando se dieron cuenta de que podían escribir y dibujar en las paredes, básicamente no se detuvieron. Pero por lo que yo entiendo, pertenecen a la Compañía de Jesús, que es una orden católica romana. Su misión era convertir a las personas al cristianismo y eran particularmente celosos en la evangelización de los indígenas. Entonces te preguntas, ¿qué orden jesuita encargado de convertir a los no cristianos al cristianismo se estaba haciendo creativo con el arte secular, tallando faraones egipcios, construyendo templos hindú y mini palacios islámicos en una cueva subterránea en los Países Bajos? Entiendo que muchos jesuitas holandeses fueron misioneros en Indonesia y los estudiantes vinieron de todo el mundo hasta del Congo, pero los guías de cuevas en Jesuitenberg también señalaron que los jesuitas eran extremadamente mundanos y de mente abierta. Todos los puntos válidos, pero algunas de estas tallas parecen mucho más que esculturas, parecen santuarios subterráneos, templos o un lugar para aprender y elegir un camino diferente que no sea el cristianismo. En cuanto a las cosas egipcias, es probable que se han inspirado en escenas bíblicas.
También vale la pena recordar que se sabía que los jesuitas eran extremadamente talentosos en la falsificación del arte, puramente como un pasatiempo creativo, por supuesto. Los jesuitas eran maestros del pasado en copiar pinturas y esculturas de fama mundial. Si realiza un recorrido por las cuevas, aproximadamente el 90% de lo que verá no es original. Incluso hay una versión de la anciana de Picasso. Se sabe localmente que otros conjuntos de cuevas cercanas de la misma red, cuevas de San Petersburg, se usaron durante la Primera Guerra Mundial para ocultar 780 obras de arte famosas para su custodia, incluido la Guardia Nocturna de Rembrandt. En Jesuitenberg, curiosamente, hay varias copias de la obra de Rembrandt. Durante la Segunda Guerra Mundial, los jesuitas fueron expulsados de la montaña y su residencia fue tomada por los nazis, quienes persiguieron activamente a los jesuitas. Los jesuitas regresaron después de la guerra, pero la OTAN luego quiso reclamar el área como su cuartel general militar. Cuando la Orden de los Jesuitas finalmente abandonó Maastricht por completo en el año 1968, la supervisión y preservación de estas cuevas pasó a ser responsabilidad de la Fundación Jesuitenberg. En 1996, el Jesuitenberg fue declarado Monumento Nacional de los Países Bajos y existe la posibilidad de que pronto califique como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Probablemente vale la pena mencionar que de las miles de canteras que existen en todo el mundo, solo unas pocas contienen frescos y esculturas, y la mayor parte se puede encontrar en Jesuitenberg, en Países Bajos. La misteriosa cueva de que nadie parece saber o entender mucho. Hay algo acerca de una colección de santuarios subterráneos politeístas que aumenta mi curiosidad, especialmente cuando nadie puede darme una respuesta directa de por qué una orden católica romana expresaba su creatividad a través del arte islámico y dibujos animados y paganos a 45 metros bajo tierra. Y ni siquiera me hagas comenzar con las teorías de conspiración con las que me topé en mi investigación sobre los jesuitas y su presunto control sobre poderosas sociedades secretas que están dando forma al nuevo orden mundial. Tal vez estos jesuitas en particular disfrutaron de su club de arte de los miércoles cada semana en las canteras y no les importaba lo que el Papa pensara de sus actividades. Por supuesto, estaban ocultos en una cueva secreta subterránea. En contraste, quiero presentar el Templo Perdido de los Damanhur, un grupo llamado Damanhur que se encuentra en Italia, cerca de Torino. Era un sábado por la noche en el año 1978. Oberto y otros 10 damanhurianos se sentaron alrededor de un fuego y una gran estrella cayó por el cielo. Fue una señal positiva, un buen momento para comenzar a cavar un túnel en la montaña, para construir un templo que no hubiera existido durante 1000 años o más. Los damanhurianos trabajaron intensamente, tenazmente, excitados por un entusiasmo que unía a todos en el placer de la actividad grupal y el gusto por el secreto. Secreto porque en este punto no tenían permiso para excavar. Más de una década después de que comenzara la construcción, toda la comunidad se despertó una mañana temprano en una violenta redada policial. Los perros, policía y todo registraron las casas en busca de drogas mientras los helicópteros volaban en círculos sobre el cielo. Incapaz de encontrar nada incriminatorio como un templo subterráneo construido ilegalmente, la policía armada con ametralladoras presentó al abogado residente una orden de
magistrados declarando una supuesta evasión fiscal de unos 50 millones de liras italianas, alrededor de $30,000. Los cargos no tenían fundamento, pero a lo largo de los años la comunidad solitaria atrajo la sospecha local y la atención negativa de la prensa por sus prácticas inusuales. Con frecuencia etiquetado como un culto por parte de extraños, el grupo admite algunas prácticas bastante lejanas y tiene una mezcla de creencias de la nueva era y el neopaganismo. Con su propia constitución y su propia moneda, Damanhur también cree que son un experimento para un futuro utilizando la tecnología que les otorgó la ciudad perdida de Atlantis. Algunas de sus actividades más extrañas incluyen tocar música con plantas para reflejar su pasión por la naturaleza, y en el pasado incluso afirmaron haber desbloqueado los secretos para viajar en el tiempo, pero Damanhur siempre ha negado rotundamente las acusaciones de que la comunidad es un culto. Un año después de la primera redada, la policía asaltó nuevamente la sociedad ecológica, esta vez en busca de los templos, armados con un mapa obtenido de un ex miembro descontento de Damanhur que había estado tratando de chantajear la comunidad, pero el mapa estaba desactualizado por más de una década y la policía no pudo encontrar ninguna entrada. No fue hasta que las autoridades amenazaron con volar toda la montaña que la comuna finalmente decidió ceder y mostrar a la policía su santuario secreto. Supuestamente los policías salieron de los túneles una hora después, llorosos y vencidos por la profunda belleza de los templos, y el fiscal admitió ante el fundador Oberto Airaudi: debemos hacer algo para salvar los templos. Incluso el jefe de policía del raid más tarde se convirtió en un gran amigo de la comunidad. El 9 de octubre de 1992 se celebró una conferencia de prensa en Damanhur para anunciar la existencia de los templos de la humanidad al mundo entero. Pero sus problemas aún no habían terminado. La prensa calificó el magnífico refugio construido dentro de una montaña como una octava maravilla del mundo, mientras que la Iglesia Católica instó inmediatamente a las autoridades locales a que lo destruyeran. Se ordenó que cesara la construcción y siguió una larga batalla judicial publicitada, pero solo ayudó a damanhurianos a obtener apoyo internacional para la maravilla subterránea que habían creado. Este templo es enorme y magnífico. Se compone de aproximadamente de 91.000 metros cuadrados de salas y galerías con una arquitectura sorprendente, siendo su extensión actual tan solo un 10% de lo que se tiene proyectado. Posee 5 niveles a 30 metros por debajo de la superficie, decorados de forma excesiva con esculturas cubiertas de oro, pinturas, mosaicos y vitrales que narran la historia de la humanidad. Tiene 9 salas y un laberinto: la sala del agua, la sala de la tierra, la sala de las esferas, la sala de los espejos, la sala de los metales, la sala azul y el laberinto. Los templos se extienden en 5 pisos a más de 8.500 metros cúbicos, conectando las salas con una con la otra a través de pasillos con una longitud total de cientos de metros. Como lo han hecho, y si lo han hecho, todavía tengo muchas preguntas, pero allí está. Finalmente, el gobierno italiano dio a la comunidad un permiso retroactivo para su excavación y construcción. Los templos ahora están abiertos al público y, por supuesto, los visitantes son libres de ir y venir, lo que haría que la sugerencia de una actividad de culto sea más difícil de creer.
Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos sin olvidar la campanita. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.